Ok, otra vez, buenas noches. Buenas noches. Vamos a seguir entonces con nuestras clases de inglés. ¿Cómo les fue la anterior clase? ¿Cómo la sintieron? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? No, nada. ¿Si se acuerdan que vimos la clase anterior? Sí. ¿Alguien me puede decir? El verbo to be. Ok, ¿cómo se dice yo soy? I am. Ok, ella es. She is. Nosotros o nosotras somos. We are. Ok, muy bien. Entonces sí, se Nos aprendieron. merecemos una estrellita. Un premio. Tal vez, una naranja tal vez. Oh, Álvaro. bueno. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a hablar del present simple. ¿Han escuchado el present simple? No. El presente simple. Bueno, el presente simple, les voy a mostrar aquí una imagen. El presente simple lo ocupamos más que nada para hábitos y acciones que hacemos diariamente, día a día. O sea, regularmente, por eso nos hablamos de los hábitos. También cosas como verdades en general, verdades que son siempre, por ejemplo, el sol sale, etc. Y para situaciones que son entre comillas permanentes. Eso es lo primero, ¿ok? Entonces vamos a aprender a hacer el presente simple. Aquí les voy a decir, el presente simple vamos a ocuparlo con verbos. Los verbos no se los voy a dar, solamente por ahora van a ser como un repaso, pero eso va a lo esencial, ¿ok? Ok, vamos a empezar con el presente simple. El presente simple, en literalmente su primer paso, esta es la fórmula. Subject, que es el sujeto de quien vamos a hablar, más el verbo. Esta es la fórmula principal que vamos a ocupar. En el presente simple vamos a ocupar el do y el dos. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el do y el dos? ¿O cuál es la diferencia? ¿No? Bueno, el do y el dos se puede ocupar para hacer o no hacer, pero el do siempre lo vamos a ocupar. ¿Se acuerdan que la vez pasada les comenté, creo que está acá atrás? What do you do? Ajá, les comenté que en la anterior, que el he, she, it, que son las tres que son en tercera persona, siempre, casi siempre en inglés van a ser como una excepción o van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, como les expliqué la vez pasada, el do lo vamos a ocupar para todos los pronombres, menos para los que son en tercera persona. Para los que son en tercera persona se ocupa el dos. ¿Ok? ¿Me pueden repetir? ¿Para qué se ocupa el dos? ¿En qué ocasión se ocupa el dos? Para terceras personas. ¿Cómo, por ejemplo? She, Ujú, he, ujú. it. Ok, muy bien. Ahora, esta es la primera forma. Vamos a imaginar y vamos a dar un ejemplo. Dije que es sujeto y verbo. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner primero el sujeto. Un sujeto, I. ¿Se Yo. acuerdan qué es I? Yo. Ok. Ahora vamos con un verbo. Un ejemplo muy fácil sería comer. ¿Saben cómo se dice comer? Eat. ¿Ok? I eat. Y ya cumplimos literalmente con la primera parte. Claro que lo demás se le puede agregar el complemento, que es para que la oración tenga más el significado aterrizado. Un ejemplo podría ser I eat breakfast. ¿Saben qué es breakfast? Es desayuno. Entonces, si ya cumplimos con con lo inicial, ¿qué diría esta oración? Yo como desayuno. Ajá, yo como el desayuno. Ok, muy bien. Esto, o sea, esta parte, cómo se forma, va a ser para todos, pero en el verbo va a cambiar. Les acabo de comentar que el do y el dos es lo mismo, pero que el dos se ocupa ¿para qué?
Terceras para personas. terceras personas. Entonces, al momento de hacer oraciones va a ser lo mismo. Para las terceras personas, el verbo siempre va a cambiar. Nunca puede ser el mismo que el original. Entonces, díganme un pronombre en tercera persona. Sí. She. Por ejemplo, she. Ahora, ¿qué les dije que vamos a cambiar? El das. No, lo de acá, la fórmula principal que les dije, que esta es la fórmula para todo. Pero les dije como el do o el dos, pero esto ahorita lo vamos a ver, Ok. cambia la tercera persona. De esta fórmula, ¿qué les dije que cambia? El verbo. El verbo, ¿ok? Aquí va como se diría el truco. En tercera persona, el verbo, siempre que sea solamente tercera persona, se le agrega una S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de he, she, it. ¿Ok? Entonces, si quiero decir ella come el desayuno, ¿cómo lo escribiría? She eats She breakfast. eats breakfast. ¿Por qué? Porque eats es el verbo y el breakfast es el complemento. El complemento no cambia, tampoco el pronombre, solamente ¿qué? El verbo. El verbo. Ok. Esto obviamente siempre es para las terceras personas, pero claro, hay algunas como que cosas, hay algunos verbos en donde también cambian en tercera persona, pero que se le tiene que agregar otra cosa. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo quiero decir I watch TV, que sería I watch TV, estamos siguiendo la misma fórmula, ¿verdad? Sí. Que es I, que es el sujeto, watch, que es el verbo, TV, que es el complemento. Ok, si ahora lo queremos poner en tercera persona, si volvemos a ocupar el she, por un ejemplo, sería she, pero aquí el verbo que estamos ocupando, ¿qué hace? También cambia, pero como es un verbo irregular, se le agrega el ES. Hay algunos verbos que se le agregan solamente la S y otros que se le agrega ES. Claro que no hay como tal una regla para esto, solamente con la ES son los que terminan en terminaciones como doble S, SH, CH, etc. Y como watch es uno que termina en CH, ¿qué se le hace? Se le agrega ES en lugar de solamente S, porque por ejemplo it es un verbo que no cumple con esto. Entonces todos los verbos que no cumplan con esto solamente es una S. Entonces, siguiendo esta regla, ¿cómo sería she? Watches chess. She watches. Watches TV. Que es literalmente la misma fórmula, solo que obviamente traspasándola a lo que acabamos de ver. El sujeto, she, que es lo mismo, watches, que es el verbo, pero obviamente conjugado a la tercera persona, y TV, que es el complemento. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ok. Ahora, vamos al siguiente. Ahora sí a ocupar el do o el dos. Esto podría interpretarse como lo positivo. Ahora vamos a lo negativo. El do o el dos. Su terminación, que es el negativo, es don't y doesn't. ¿Para qué vamos a ocupar el don't y el doesn't? Para negación. Así de fácil. Pero siguiendo la misma regla de la tercera persona. ¿Para qué ocuparíamos el doesn't? Para tercera persona. Para terceras personas. Entonces, un ejemplo. Si yo quiero poner, nos vamos otra vez a esto.
Ahora, la fórmula sería subject, que es el sujeto, más el don't o el doesn't, que es el que estamos viendo ahorita, más el verbo y si queremos el complemento. ¿Ok? En tercera persona nos voy a decir se ocupa el doesn't. Entonces vamos a un ejemplo. Seguimos con lo mismo de breakfast. Esto fue lo primero, ahora vamos con la negación. Subject, I. Si estoy hablando de yo, I, ¿qué ocupo? Don't or doesn't. Don't. ¿Por qué? Porque no es tercera persona, estamos hablando de uno mismo. Entonces sería I don't. ¿Qué sigue? El verbo. ¿Cómo va el verbo? I don't eat. O I don't eat. ¿Por qué? Porque es el primero. Normal. I don't eat. Y seguimos con el complemento. Breakfast. Yo no como el desayuno. Es lo primero. Es fácil, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ahora nos vamos a la tercera persona. Volvemos otra vez con el she. Si estamos hablando de una tercera persona, ¿qué ocupamos? Don't or doesn't. Doesn't. Entonces seguimos. Sujeto, she doesn't, que es la negación para tercera persona. Verbo, y aquí va algo. Cuando estamos hablando en negativo, el verbo que ocupamos en tercera persona automáticamente ya no cambia en tercera persona. El verbo solamente va a cambiar cuando esté en el presente positivo. ¿Ok? En el negativo ya no cambia. En el negativo ya no. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo acá don't y doesn't. Es como si la S o la ES se pasara en el negativo. Entonces ya no cambia el verbo. El verbo se queda igual tanto en primera como en tercera persona. Entonces, si esta es una regla, ¿cómo pongo she doesn't? ¿Cómo pongo el verbo? She doesn't eat. She doesn't eat. Porque el verbo ya no cambia, solamente en negativo, aunque sea tercera persona. Y ya se le pone el complemento. She doesn't eat breakfast. Ok. Vamos por la última. Ahora, vimos lo positivo, vimos lo negativo y ahora nos vamos a la última, que es en pregunta. Que es igual, tenemos que ocupar el do o el does, que es el que ya les he enseñado. ¿Para qué es el do? Para Para primera persona. ¿Y el does? Para tercera. Terceras. Ok, ahora vamos con la fórmula, la última fórmula que vamos a ver, que es para pregunta, que vimos positivo, negativo y pregunta, que es lo más común que vamos a ver en el inglés. Ok. Vamos a empezar alguna pregunta con el do o el does. Ok, esta es la fórmula que vamos a seguir si queremos hacer una pregunta. Entonces, si vamos a hacer lo mismo del desayuno, si vamos a hablar de yo, ¿qué vamos a ocupar? Do o does. Do. Do. Entonces es do porque así empieza. De ahí, ¿qué sigue? El sujeto. ¿De quién estamos hablando? Yo. Yo. Entonces es do I. Ok. Ahora sigue el verbo. El verbo no cambia. ¿Por qué? Porque es Pregunta. nosotros. Y Ajá. es primera Do persona. I, ajá. Do I eat. Y el complemento. Breakfast. Breakfast. Ok. De la pregunta ahora, si nos vamos por último a la tercera persona, ¿qué es lo que más cambia? ¿Qué se ocupa si vamos a hablar de she? Doesn't. Ajá, pero estamos en pregunta positiva. Ah, positiva. Does. Does. Ok, entonces empezamos con el does. Does, sujeto. She.
Does she eat ujú. breakfast? Breakfast. Sí, ¿por qué? Porque solamente cambia cuando estamos hablando en positivo. Ya en negativo o en pregunta el verbo está No cambia. igual. ¿Ok? Does she eat breakfast? Ujú. Ok. Esto es como tal lo principal. ¿Tienen alguna duda? No. No. ¿No? Ok, acuérdense que el do y el does es lo mismo, pero obviamente cambian para las terceras personas. Y ya de ahí son estas las fórmulas. Negativo, que es literalmente lo mismo. Los verbos, ¿qué sucede el verbo en tercera persona en positivo? Cambia. ¿Se pone S o S? Ah, dependiendo de la Dependiendo de terminación. la terminación. Ok. ¿Y en negativo y en pregunta? No cambia. Así se deja. Ok, muy bien. Ahora les voy a dejar esto aquí por si tienen alguna duda. Tengo el lápiz. Les voy a dejar unos ejercicios. Primero, háganme estos 3 ejercicios que son cosas. Son algunas oraciones. Para contestarlo es lo mismo que les he enseñado. Son verbos y algunos terminan con S y otros sin S. Lo que quiero que hagan es que me contesten o me subrayen cuál es el correcto, pero yo quiero que ustedes se fijen de quién estamos hablando. ¿De una tercera persona o de una primera persona? De eso se van a dar cuenta si el verbo tiene que ser con S o sin S. ¿Ok? Primero las primeras 3, por favor, y ahorita les explico la B y la C. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Subrayar? Ajá, la respuesta correcta. Ah, ok, dependiendo la persona. Ujú. Ok. Es lo que tienes que checar. Si es tercera persona, ¿cómo va a ser el verbo? Ok. Ya. Ujú. ¿Ya las dos? Ya. Muy bien. ¿Me puedes decir tu primera oración, Jenny? Así como está y ahorita me dices cuál es la respuesta correcta. Ok, plays football every day. Ok. ¿Cuál es la respuesta correcta? I play. Ok. ¿Cómo supiste que era play y no plays? Porque es primera persona. Yo. Ajá, porque estamos hablando de I, Ujú. yo. No es tercera persona, no se le agrega la S. Muy bien. Ahora, Heidi, la primera. Es we don't like his milk. Ok. ¿Cómo lo contestaste? Sería we don't milk. Ok. ¿Cómo? We don't milk. Ok. ¿De quién estamos hablando en esta? De nosotros. Nosotros. ¿Y nosotros es tercera persona? Ah, no, mira. No es tercera Sí, persona. Ok, cierto. no pasa nada. Lo Si siento. estamos hablando de we, Ujú. ¿qué sería entonces? Primera persona. Primera persona. Sí, No cierto, estamos hablando cierto. de tercera. Entonces, si no estamos hablando de tercera, ¿el verbo se le agrega la S o no se le agrega? No se le agregaría. No se le agrega. Ajá, Ok. cierto. Ahora, muy bien. ¿Me puedes volver a repetir tu oración? Sería we don't milk. Ajá. ¿Me puedes decir Ah, esta? sería we like milk. We don't Ah, we don't like milk. like milk. Ok. ¿Por qué? Porque es Porque nos primero. vamos a fijar. Siempre que vamos a checar el presente simple, vamos a checar con quién o de qué estamos hablando. Ok. Aquí es de nosotros, no es tercera persona, no cambia. ¿Por Ok. qué? Porque es positivo. ¿Ok? Sí. Jenny, la segunda. He play
football on Sundays. Ok, respuesta correcta. He plays. Ajá, muy bien. ¿Cómo supiste? Porque he es él y es tercera persona. Muy bien. Heidi, segunda. Sería she danced in Poland. She Ujú. danced lives in Poland. Ajá, muy bien. En la primera estás bien. She doesn't. ¿Por qué? Porque estamos hablando de she. Pero acuérdate que dijimos que en negativo, ¿qué le pasa al verbo? Sigue siendo el mismo. El verbo sigue siendo el mismo. Ok. No cambia. Entonces, si es en tercera persona, aunque sea en tercera persona, pero estamos hablando en negativo, No, ¿cómo sería? no se le agregaría la S, sería lights. Ajá, Lights. lips. Ok, ¿me puedes repetir la oración? Sería she doesn't live Ujú. in Poland. Muy bien. Ok, muy bien. Yanni. Peter adores chicken. Ok. ¿Respuesta correcta? Es Peter adores chicken. Ok, ¿cómo supiste? Porque Peter es tercera persona, es él. Ajá, acuérdense que también para hablar en tercera persona, no a fuerzas tiene que ser she, he o it, también se pueden los nombres de las personas. ¿Por qué? Porque también se está hablando de un tercero, Ok. para que se acostumbre. ¿Y la última? I often help my mom. Ok, ¿cómo supiste? Porque es primera persona. Muy I. bien. Ok, van bien. Ahora, vamos con la B. Vamos a hablar ahora de lo que les había dicho en negativo. Don't y doesn't. Yo les puse unas oraciones. Me tienen que poner cuál va. Acuérdense que les acabo de decir que también se pueden terceras personas cambiar por nombres propios. Entonces, por favor, don't or doesn't. Ok. Ujú. ¿Esperamos? Sí, ya. ¿Ya? Ok. A ver, lo mismo, Janine, primera. Mark doesn't like salad. Ok. ¿Cómo supiste que era doesn't? Porque Mark es tercera persona, él. Ujú, estamos hablando de él. Muy bien, Heidi. When Mark doesn't like Sarah. Ujú, ¿por qué? Porque es está- tercera persona. Ujú, ok, ahora segunda, Janine. Bella Ujú. doesn't eat watermelon. Ok, ahora Heidi, ¿por qué? Porque es tercera persona, Bella de ella. Ok, muy bien. Ahora Heidi, tercera. My mother don't drink. ¿Es bueno? Ujú, Wine. Wine. Bueno, ¿Sabemos wine. qué es wine? Ajá. No. Vino. Ok. Ok. Wine. Wine es vino. Ok. Janine, ¿tu respuesta? ¿Qué fue? ¿La misma o la que sigue? La tercera. Estamos en la tercera. Ah, sí, es la La misma. tercera. My mother don't drink wine. Ok. ¿Me podrían decir por qué es don't? Porque estamos hablando de mi mamá, yo. O sea, de primera persona. No. ¿No? My sí es yo, de mío, Ujú. pero no estoy hablando de mí. Estoy hablando de mi mamá. O sea, que sería es una tercera una persona. persona externa, que Ok. es tercera Tercera persona. Ella, así de ok. fácil. Mi mamá, ella. ¿Ok? Ok. Entonces, debe de ser 12. Entonces. My mother doesn't Ah. drink wine. Ajá. Ok. Ujú, porque sí, es my mother, mi mamá. Sí,
porque sí es mi mamá, pero no estamos hablando de yo. Estamos hablando igual de ella. Ah, Ojito ok. con eso. También Ok, se sí, sí. puede, les dije los nombres, Sí. pero también se puede que es alguien externo a nosotros. Ah, Si no estamos ok. hablando de yo, de nosotros, de esto, no. Ok. Claro, es Ok. mi mamá, pero es ella, Ok. externo. Entonces, a ver otra vez, ¿cuál es la respuesta correcta? My mother doesn't drink wine. Ajá, ok, muy bien. Última, 4. I don't eat. ¿Qué es? Lettuce. Lettuce. ¿Sabemos qué es lettuce? Ujú. Lechuga. Ok. Jenny, ¿tienes lo mismo? Sí, I don't eat letters. ¿Por qué? Porque es primera Es persona. primera Porque es persona. I. Soy Ahí sí es yo. Yo y no. Es don't. Ok. Ahora la vamos con la última, que es do or does, que ya habíamos dicho. Es lo mismo, pero en positivo. Por favor. ¿Ya? Ya. Ok. Jenny, la primera. Do you like salad? Ok. ¿Cómo supimos que era do? Porque está hablando de primera persona, de tú. Ajá. ¿Cuál es el sujeto en esa pregunta? You. El you. Ajá. Y el you no es tercera persona. Entonces por eso se ocupa el Do. do. Ok. Y la segunda. Does Paul like this? Does Paul like this? ¿Tiene la misma? Sí. Does Paul like peace? Ok. Porque ¿cómo supieron que era does? Porque Paul es una persona. Tercera persona. Es una persona externa. Muy bien. Ok. Y ahora la última, por favor. Do they eat, ay, perdón, bananas? A ver otra vez. Do they eat bananas? Ok. ¿Tu respuesta? Does they eat bananas? Ok. ¿Por qué pusiste el dos? Porque they sería. ¿Es tercera persona? Ok. No. El they también lo ocupamos como el anterior, con muy. Ah, ok. Solamente acuérdate otra vez. He, she, it o nombres de personas externas tiene que ser con el dos, ¿ok? Ok. Entonces, si no es tercera persona y es primera, ¿cómo decimos? Do Do they? they eat bananas? Bananas. Ok, muy bien, ok, así está bien. ¿Es la misma respuesta? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo supiste que era la...? Porque no es tercera persona. ¿Dónde está el sujeto? En they. Muy bien. Acuérdense, solamente el he, she, it se puede. Claro, con diferentes nombres también. Y aunque diga my, que sea my mother, my father, etcétera, sí es mío, pero no significa que sea yo. Tiene que ser una persona externa. Ok. Ok, eso está bien. ¿Tienen alguna duda? No, por ahora no. Todo ¿No? bien. Sí, Ujú. todo bien. ¿Cuáles eran las reglas que habíamos dicho? En, ¿En positivo? en positivo se queda el mismo verbo. No. Ajá, bueno, a ver. En positivo, si queremos hablar en primera persona, ¿qué se le hace al verbo? Se queda Se igual. queda igual. No pasa nada. Si vamos a hablar de tercera persona, ¿qué le sucede al verbo? Se le aumenta la E. Ah, la E y la La S. La E y la S o solo la E. O solo la S. ¿De Ajá. qué depende? De la terminación. De la terminación del verbo. verbo. Si termina en S o en S. Ahora sí, vamos a lo negativo. Otra vez, ¿qué pasa en el negativo? El negativo se si no queda cambia el igual. verbo. Ok, ¿por qué? Porque es negativo. Ocupamos el don't o el does. Y por último, en pregunta, ¿cómo es?
Du. Ujú. ¿Qué le sucede al verbo? Se queda igual. Se queda igual. ¿Por qué? Porque es pregunta, acuérdense, solamente cambia cuando es Negativo. Negativo. en positivo. Ah, siempre. positivo. Ajá, sí. En Sí, positivo. En positivo. Muy bien, ¿alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Ok, me entregan sus hojitas. Ok. Bueno, entonces esa fue nuestra segunda clase. Muchísimas gracias. Eso fue el presente simple. Nos vemos Muchas en la gracias. siguiente, ¿ok? Ok, Gracias.